Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Hablar de todo esto y de todo lo otro que pudiera surgir por el camino y que no hemos presentado, vamos a dar la bienvenida en nuestros estudios al doctor Santiago Montoya, economista, especialista en negocios internacionales, ex asesor del gobierno de su país, Argentina, y un hombre sumamente claro en sus exposiciones, y un placer tenerlo por acá, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Agustín. No, el gusto, el privilegio es mío. Falta un socio suyo con quien hemos conversado. Sí, pero ocasiones. Hoy tuvo el día libre. Hoy tuvo el día libre. Muy lamentable, Carlos Acosta hoy no está con nosotros. Bueno, podemos echar la culpa entonces a él de cualquier cosa que no resulte ideal en Perfecto. esta charla. ¿Cómo ve este asunto? Claro, bueno, mire, Agustín, bueno, la presentación suya, como siempre, impecable. Gracias. Yo veo las cosas muy parecido a lo que usted las ve, complementando eso, si puedo agregar algo. Creo que Estados Unidos, a veces yo me repito en algunos conceptos, la historia ha mostrado que a veces duerme siestas estratégicas. Uh-huh. Lo ha dormido varias veces en su historia. Lo hizo, por ejemplo, después lo hizo después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos prácticamente no tenía capacidad militar de imponerse. Hubo antes del involucramiento en Pearl Harbor, realmente en los años anteriores, un intento de reequiparse, pero un poco como que llegó tarde. El pueblo norteamericano todavía no estaba convencido de que tenía que jugar ese papel. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, y después de eso... Habíamos venido también de la Gran Depresión, y había una serie de problemas nacionales, de pobreza y de una situación de desempleo muy alta con la crisis bancaria del año 1929. Entonces Estados Unidos no contemplaba que vendría otra nueva guerra. Exactamente. Bueno, pero en definitiva, Estados Unidos, me interesa señalar aquello porque fíjese que en realidad el ataque japonés en Pearl Harbor, usted sabe que llega después que... ¿Quién era Japón en esa época? Japón era la China de la época. La China de la época. Es decir, Japón era una gran potencia industrial, y en aquella época Japón dependía de dos insumos claves, Agustín. Usted, por la historia, digamos, lo sabe. Fue uno, el petróleo, y lo segundo, el caucho. Recordemos que el caucho en esa época no era sintético, y usted no podía hacer funcionar su país, su industria, su transporte, si usted no podía producir toda la goma, el caucho que necesitan desde los camiones. Venía de árboles. Venía de árboles, venía entonces de las Filipinas, de lo que se le llama Indochina hoy. Sí. En aquella época se le llamaba Indochina. Y Estados Unidos, que tenía presencia en la zona, bloquea las exportaciones de ese tipo de productos a Japón. Japón dependía en alrededor de un 85% en su industria del petróleo y del caucho que Estados Unidos bloquea. La realidad es que el imperio japonés o implosionaba o hacía lo que hizo de intentar darle un golpe mortal a Estados Unidos, que gracias a Dios fracasó, ¿no? Pero quiero decir, después viene la época de la carrera espacial, y resulta que Estados Unidos gana la guerra, gana la carrera nuclear, es decir, primero logra la bomba atómica y varias bombas, pero después la Unión Soviética empieza a sobrepasar a Estados Unidos, y la siguiente gran guerra dentro del marco de la Guerra Fría fue la carrera espacial. Sí. En la carrera espacial gana la Unión Soviética en 1957 con el Sputnik, gana poniendo la perrita Laika en órbita, gana poniendo Yuri Gagarin en órbita, dando una vuelta o dos y volviendo vivo a la Tierra, y Estados Unidos queda a la saga varias veces. Hacían pruebas con vectores espaciales y fracasaban todas, hasta que en 1969, después de unos años de esfuerzo, el programa Apolo devuelve a Estados Unidos la supremacía. Sí. Indudablemente Estados Unidos se recupera, pero también indudablemente Estados Unidos duerme siestas estratégicas. Entonces yo creo que acá pasó algo similar, es decir, la verdad que China se venía infiltrando. Usted conoce muy bien la secuencia de todo esto, cómo fue. En realidad todo esto, yo casi hasta me remontaría, no quiero ir a una discusión, aparte sé que me voy a trenzar con usted que es economista. No, yo no lo soy, yo soy un observador de las gradas. En los años 30, creo que fue en el año 1932, fue cuando abandona la convertibilidad del oro, de la divisa norteamericana. Hubo 32, creo que fue en el 33, me parece que se afirmó en el 34, 1934, con unos fallos
trascendentales que avalaron esa convertibilidad, que se rompiera la convertibilidad. O sea, usted no podía ir con $1 pidiendo que le entreguen tantas onzas de oro en la FED, en la Reserva Federal. Pero eso después continuó cuando se salió del patrón oro. Estos fueron tiempos de Nixon. Y usted recuerda Kissinger en China. Sí. Entonces, las reformas de Deng Xiaoping. Y concretamente yo creo que el hito fundamental es cuando se le abre las compuertas del sistema de comercio mundial a China en el año 2000, cuando entran a la Organización Mundial de Comercio, que fue la sucesora del GATT. El GATT era de 1947. De Uruguay. Claro, la Ronda Uruguay. El acuerdo mundial de aranceles y tarifas, de comercio y tarifas, claro, el GATT fue el que se creó en 1947, pero en el año 2000 ya era la WTO. Exacto. Entonces, digo, ya era algo más grande, podemos decir, ¿no? En el marco del globalismo, que usted mencionó esa palabra que es importantísima, porque yo creo que China, así como otras potencias, eso del globalismo no lo ha utilizado como una manera de sustituir por ámbitos multilaterales, llámese ONU, llámese OEA, en el caso nuestro, llámese WTO, llámese OMS, donde usted quiera llamar, llámese OTAN, han querido sustituir la voluntad de los líderes de los países principales por la voluntad o la inercia de los burócratas. Yo creo que el presidente Trump, cuando simboliza en la OTAN, que son una cantidad de señores mayores. Yo le digo, yo he estado no en la OTAN, pero en el Unido, que está ahí está en realidad en Viena, pero he estado en Bruselas, y yo le puedo asegurar que el estándar de vida que tienen esos señores, Agustín, usted no sabe, todos andan en Porsche convertibles, compran hasta los supermercados, los mercados, lo que acá sería el Publix o el Target, son duty free para esos que pertenecen a esos organismos, son una especie de élite, pero son burócratas. Estos son los señores que, en el caso de la OTAN, que lo tomo como ejemplo, adquieren voluntad propia y casi que querían llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Recuerde Boris Johnson impidiendo un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia apenas empezar. Y de nuevo el señor Johnson, que es un personaje nefasto, de los ingleses que creo que han tenido mejor momentos en su historia que los que han estado protagonizando últimamente, también con AUKUS, porque AUKUS era la especie de OTAN para el Pacífico. AUKUS, recordemos, es Australia, Inglaterra, Reino Unido, UK y Estados Unidos, que le rompen un contrato por algo así como 10 o 12 submarinos convencionales que tenía Francia con Australia, y le hacen uno por 8 o 9 submarinos nucleares. ¿Por qué? Porque quieren usar a Australia como vector o ariete de la guerra contra China. Contra China en el Pacífico. Siempre lo mismo, los señores queriendo involucrar al grandote del barrio, que siempre ha sido Estados Unidos en las guerras, y ahora queriendo llevar a los australianos otra vez a ser ariete en una guerra contra China, que todavía por suerte no ha llegado, pero sí ha llegado desde el punto de vista comercial, porque así como tuvimos la Guerra Fría, hoy tenemos la guerra comercial y económica. Pero entonces, no, solo para redondear, decir que toda esta cuestión del globalismo, el multilateralismo y la tendencia que tiene Estados Unidos a tener grandes momentos de su historia, como fueron esos años 60, Agustín, maravillosos, la gente los 50, 60, las familias creciendo con acceso a viviendas, a bienes, a appliances, a carros, y de repente se te mete uno, como fue el caso de China, que yo creo que actualmente ya ha copado las instituciones de ese multilateralismo y se ha aprovechado de las grietas y de las ventajas. Para redondear sobre sus comentarios, usted dijo, los ha educado. Sí, Estados Unidos los ha educado, Estados Unidos les ha dado la transferencia de tecnología para que ellos hoy, y le digo, en la era de la tecnología en la que nos encontramos, hay un estudio muy importante que hace tiempo publicó Bloomberg Tech, que habla de 13 dimensiones fundamentales en el mundo moderno, de las cuales hace ya dos años China era el líder en 5 de ellas, y que para este año 2025 va a ser líder en total en 11, líder o competitivo con Estados Unidos en 11 de las 13. Es decir, mire, doctor, esto ha sido probablemente, yo no sé cuántos siglos más va a durar el planeta como tal, pero el último que apague la luz y escriba la historia del planeta tendrá que llegar a la conclusión de que me refiero a los Estados Unidos, ha sido uno de los mayores errores estratégicos en la historia planetaria. Así es. Cuando llega Deng Xiaoping, que era un chinito guajirón,
campesinoide, y de allí de China no sabía, China andaba, todo el mundo andaba en bicicleta, andaban con un kimono gris y un sombrero cónico de paja en la cabeza. Ese era el prototipo del chino del año 65-70. Comiendo lo que podían. Exactamente. Pasando hambre, millones de chinos. Este señor se da un viaje por Europa. Fue a París, estuvo en Londres, vino aquí a los Estados Unidos, se reunió con Richard Nixon y con Henry Kissinger. Y cuando vio la maravilla, y cuando vio lo hospedaron, creo que en el Waldorf Astoria, en Nueva York, y cuando vio todo lo que había aquí, y que los americanos manejaban un carro y los chinos manejaban una bicicleta vieja, le preguntó a Nixon, dice, ¿usted sería tan amable de concedernos unas cuantas visas para que los estudiantes más prominentes de nuestras clases pudieran venir a estudiar acá a los Estados Unidos? Nosotros lo pagamos, ustedes no tienen que pagarlo. Y Nixon creo que le concedió 150 o 200 mil visas anuales a los chinos. En ese momento, la visión política de Nixon era tratar de romper el eje militar y la alianza entre China y la Unión Soviética. Nixon pensó, si yo logro atraer al chino y ponerlo del lado mío y tener una alianza con él y una amistad con él, lo voy a separar de la Unión Soviética y voy a quitarle un puntal de apoyo a la Unión Soviética. Desde el punto de vista de la geopolítica de la Guerra Fría, fue una decisión inteligente. Pero lo que no fue una decisión inteligente fue fortalecer todo este aparato tecnológico de China. Y los chinos, que a diferencia nuestra tienen misiones y proyectos a muy largo plazo, con una paciencia extraordinaria, porque como tienen un sistema dictatorial, lo mismo les da trazar una política a 20 años que a 200. El modelo no cambia. Aquí cada 8 años o cada 4 años tenemos, mire, salió Obama, entró Trump, 180 grados cambió. Luego salió Trump, entró Biden, otro 180 grados, ahora vuelve de nuevo para atrás. Los chinos tienen una política a largo plazo. Y los chinos han dicho, ¿cómo vamos a derrotar a los Estados Unidos? Bueno, pues si yo tengo una diferencia con usted, yo lo quiero destruir a usted, pero yo sé que usted es glotón. No sé si en Argentina el término glotón, comilón. Sí, okay. Glotón, sí. Comilón, pues yo lo voy a invitar mucho a comer y yo voy a ser muy parco, pero le voy a poner a usted todo tipo de grasas y de carnes y demás, porque al final lo que voy a lograr es que usted o muera de diabetes o muera de colesterol alto y de un infarto cardíaco. Y los chinos se han dado cuenta que nosotros tenemos una glotonería para productos baratos. Entonces nuestras empresas se fueron allá porque fabrican allá un pantalón más barato que aquí, una camisa más barata que aquí, y le hemos dado un dinero que le ha permitido el fortalecimiento militar y todo ese andamiaje tecnológico con tecnología robada de nuestras patentes y de nuestros inventos. Lo que pasa, Agustín, si me permite, que claro inicialmente que es robada. Posteriormente ellos la desarrollan. La desarrollan. Mire que Estados Unidos de vuelta con las siestas estratégicas, ¿no? Esto en el sur le llamamos avivar giles, ¿no? Que tiene que ver con ser uno el que le da las herramientas a otro que en este momento no puede perjudicarlo para que lo perjudique después. Cuando fue, se acuerda el despegue de Japón, pero que Japón tenía una condición de aliado después de la Segunda Guerra Mundial total de Estados Unidos, porque hasta tiene bases adentro, pero quiero decir, inicialmente Estados Unidos es en realidad el autor de las grandes teorías del management que fueron un boom en los años 60, 70, permitiendo aumentar la productividad del sistema japonés. Pero resulta que todas esas técnicas de management, que en su momento se llamaban algo así como just in time y cosas así, bueno, las inventaron en Estados Unidos, pero los japoneses las desarrollaron y las perfeccionaron. Claro, mucho mejor que en Estados Unidos, y esto permitió que en algún momento empezaran a inundar de carros japoneses. Porque tienen una disciplina que no tenemos aquí. Que no tenemos, que tiene que ver con el sistema de gobierno, en el caso de Japón no es una dictadura, pero también tiene que ver con la cultura. No se olvide que esos pueblos son pueblos que tienen... Mira lo que le han traído, usted pidió un café cubano. Coladita cubana. Este es el mejor de aquí. Me van a disculpar, pero el mejor de Doral. Yo no puedo esperar para disfrutar la coladita cubana. Tome, no se preocupe. La coladita cubana no hay con qué darle. Bueno, me he dicho adicto a las coladitas cubanas. Qué bueno. Bueno, pero quiero, volviendo a eso, y los chinos también tienen dos ventajas. Por un lado, lo asiático, eso de que el occidental consumista consume, como usted decía, de glotonería. Exacto. Consume por ahí el 70, el 80% y hasta el 85% de sus ingresos y ahorra el 20%. Si acaso.
Ellos, no hablemos de la administración Biden, donde estamos desahorrando. Digamos, los indicadores económicos, los savings están en menos del 5%, o sea, es un desastre. Eso en promedio, porque solo el 10% de arriba ahorra, los demás desahorran, se endeudan. Pero el asiático, la persona de la cultura asiática, que puede ser japonés también, que tiene elecciones y no tienen dictadura, son personas que tienen una propensión al ahorro tremenda, muy grande, que todo eso alimenta mucho y la disciplina, el crecimiento, digamos, de ese tipo de sistema. Ellos son más frugales a la hora de vivir. Son más frugales a la hora de vivir. Entonces, de repente, perfeccionan las cosas que el propio Estados Unidos es el que tiene el liderazgo, y después, no en el caso de Japón, pero sí en el caso de China, se vuelven en contra de Estados Unidos. Quería redondear el concepto de por qué arranqué con lo de los japoneses antes de Pearl Harbor, por decirles que si no existieran las armas nucleares es probable que estaríamos en una instancia igual con China, porque no se olvide que las guerras bélicas han comenzado en muchas ocasiones con penurias económicas provocadas casi por malos todas acuerdos. Son por asuntos económicos. Todas son por asuntos económicos. Hoy la disuasión nuclear, digamos, tiene la ventaja de que cuando usted le pone 145, 245, señores, estos son misiles hipersónicos, no son herramientas económicas o de comercio. Por eso, en estas medidas que están ocurriendo, es muy importante que no nos dejemos engañar o sorprender, Agustín, y que veamos claro que acá hay dos tipos de medidas, incluidas en una misma, aparentemente, o bajo un mismo título. Tenemos lo que son los aranceles, como decir, el arancel universal, que hablan de 10%, y que si se fija en la cantidad de países del mundo, la mayoría tienen 10%. Luego tiene lo de la Unión Europea, que es un poco más alto. Un país como Israel, que no cabe ninguna duda que es un aliado total de Estados Unidos, tiene 17%. 17%. A ver, pueden ser aliados, lo mismo pasa con la India, que tiene, me parece que era 26, si no mal recuerdo. Son muy aliados, pero se ha estado abusando de nosotros. Sin embargo, esto queda, permítame usted, en el terreno de lo económico y comercial. Hay un estudio de la Cornell University de acá de Estados Unidos que hace un trabajo que, por supuesto, esto es antes de la aplicación de estas medidas, pero que utilizando distintos modelos matemáticos, incluso hace un ensayo del modelo de equilibrio de Nash entre 2 y entre 3 jugadores que están disputando, encuentra la realidad que estos aranceles universales del 10% o hasta del 20 o del 20 algo no resultan desproporcionados en función del nivel de discriminación que ha tenido Estados Unidos en el comercio. No de aranceles solamente, sino de manipulación de moneda, de barreras para arancelarias. Y si me tomo una prueba, no me canso yo de repetir esto. Note usted, Agustín, que el primer 20% que Trump, yo digo, a veces le clava, le impone a China. Estamos hablando del mes de marzo, de comienzos de marzo. Correcto. Fíjese usted, y la audiencia les pido que se recuerde, esto pasó hace poco, que China se come ese 20% y no retalia nada. O sea, cuando Estados Unidos le pone el 10 más 10, que fue así la secuencia, China no le aplicó nada a Estados Unidos. Ahí no protestaron. A ver, pusieron un poco de pataleo, pero mire, no. Cuando usted miraba los números, porque yo venía mirando esto, decía, y afectan a 7 billones de exportaciones americanas hacia China, que eran nada. O sea, era como para defender el honor frente a su gente, pero no tenía efecto realmente. Ahora, cuando Estados Unidos, quiere decir que China, con eso, estaba aceptando que el 20% era hasta negocio para ellos del abuso que le estaban haciendo a Estados Unidos por las condiciones. Ahora, a partir de cuando Estados Unidos le pone, después salta al 54 con el 34%. Y después al 85%. Claro, pero ese 34 ya no se lo comen y le ponen recíproco, ellos. Y empiezan con empieza la escalada, entonces Trump sube a 85 y China sube a 100 y Trump sube a 145 y ahora estamos en 245. Pero tengamos claro que esto es como... A ver, no sé si es un ejemplo malo, pero digo, si yo le pego un tiro a uno, 2 tiros a uno, en definitiva le pego 60 tiros, es lo mismo. Con 2 tiros ya está, ya no hacía falta. Los otros 58 tiros estaban de más. Están desperdiciados, ¿no es cierto? Entonces es como, ¿se acuerda de los de... en la época de Lampa, que veíamos lo de Elliot Ness y las mafias de Chicago,
cuando un mafioso mataba a otro, le descargaban Descargaba toda la ametralladora completa. Pero no hacía falta para matarlo, era para dar un mensaje a otro. Bueno, estos aranceles no hacen falta, son un mensaje. Entonces, quiere decir y probablemente sean temporales, porque alguien tiene que pestañear, a alguien te le van a aflojar las piernas y esto va a terminar en una mesa de negociaciones. En Yalta. Vamos a terminar en otra Yalta, Agustín, con la diferencia de que la otra Yalta no va a ser, por supuesto, con Stalin, Roosevelt, De Gaulle y Churchill, va a ser con 3, porque yo creo que Rusia también va a estar sentada en esa mesa en alguna medida. Fíjese que notable lo que usted mencionó hace un rato, ¿no? Nixon tratando de que Rusia y la Unión Soviética y China no estuvieran cerca. Nadie le contó un pedacito de esa historia a Biden y a Harris en el gobierno anterior y cometen el tremendo error de crear una nueva alianza, un nuevo eje entre China y Rusia. Claro, porque yo le digo, Agustín, usted dijo algo que es muy importante, fíjese que hasta el New York Times, que es una fuente, digamos, que siempre está propensa a darle, yo no voy a discutir como medio, no soy quien tampoco, pero siempre es muy buena para darle espacio a las voces que simpatizan con otra visión completamente distinta a la que tiene en este caso el presidente Trump o incluso los republicanos. Sí. Ahora, ellos reconocen, acá hay 2 motivos muy poderosos. El segundo, hablan de seguridad nacional porque Estados Unidos ya no puede producir no solamente las municiones, sino los medicamentos que necesita para su propio país. Pero el primer motivo que arranca con esto es decir que verdaderamente China con la herramienta económica se está quedando con las lealtades de gran parte del mundo y además armando circuitos logísticos que le permiten prepararse para cualquier cosa. Yo, no obstante, sigo viendo a Estados Unidos en una posición ventajosa siempre que Estados Unidos advierte y maniobre a tiempo, con el inconveniente que la verdad, indudablemente, tener la democracia más evolucionada del mundo, bueno, es uno de los atributos por qué Estados Unidos es Estados Unidos, pero eso que dijo usted respecto a los cambios de rumbo, es un tema que los chinos le han sacado ventaja. Ellos tienen la posibilidad de continuar con el rumbo y acá mismo digo yo a Rusia. Después que Estados Unidos ha estado suministrando, impulsado dejándose llevar de las narices por Boris Johnson, suministrando incluso vectores de ataque a Rusia y todo eso, yo creo que Putin no ve como un enemigo a Estados Unidos, creo que el pueblo ruso incluso no ve como un enemigo al pueblo norteamericano hoy, pero si yo fuera ellos, yo diría, está claro que con Trump se puede hablar, y está claro que Trump entiende que nosotros no somos enemigos de Estados Unidos, pero Trump tiene 4 años de mandato. ¿Y qué pasa si después viene un demente como Biden y vuelve a hacer otra vez lo mismo? A mí los que me permitieron sostener mi economía y mi esfuerzo bélico, ¿quiénes fueron? Los chinos. Entonces yo creo que esa alianza, o esa confianza construida entre los líderes de Rusia y de China, a causa del error estratégico, uno de los más grandes de la historia reciente de Estados Unidos que cometió el gobierno de Biden, creo que le va a costar mucho a Trump hacerlo retroceder. Fíjese, uno de los factores contribuyentes o de los beneficios colaterales de terminar la guerra de Ucrania, más allá de terminar la masacre y la muerte de personas inocentes y el bombardeo y la destrucción de la infraestructura ucraniana y demás, uno de los beneficios colaterales es dejar o cercenar la alianza militar estratégica entre China y Rusia. Mientras más perdure esa alianza, más difícil va a ser romperla. Así es. ¿Okay? Ahora, yo veo en este momento Estados Unidos tiene una ventana limitada, en mi opinión personal, y muy limitada, valga la redundancia, limitada en conocimiento, pero una ventana de unos 4 a 6 meses para establecer convenios, alianzas y acuerdos bilaterales con países muy importantes. Allá en el otro lado del mundo, con la India, con Japón. Hoy habían representantes del gobierno japonés que están reunidos acá en Estados Unidos con el ministro de Comercio y con el ministro del Tesoro. Japón, Filipinas, Vietnam, la India, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes. Y en América Latina,
hay que hacer algo con Argentina. Creo que va a ser muy factible por la situación de que hay una amistad personal con Milei, con Chile, con Perú. Se está trabajando en este momento con los países de Centroamérica. Acaba de regresar con un logro bastante importante. El ministro de la Defensa visitó Panamá en estos días y regresó con un acuerdo de que los barcos americanos van a transitar, van a tener prioridad de entrada, no se van a tener que poner en la fila, sino van a tener prioridad de entrada en el canal y no van a tener que pagar el peaje del cruce del canal. Ya esto lo había más o menos dejado caliente Marco Rubio cuando hizo la visita a Panamá, recién asumió el cargo y ahora lo ha hecho el ministro de la Defensa. Pero el ministro de la Defensa más que nada se enfocó en los barcos militares. Si Estados Unidos logra acuerdos estratégicos con estos países de intercambio comercial, si logran, por ejemplo, que muchos de los textiles que se traen de China se puedan traer de Filipinas, de Vietnam, de Tailandia, de los países de Bangladesh, estos lugares donde también hay maquiladoras y se hacen tenis y pantalones y camisas. Y si logramos el acuerdo, finalmente el acuerdo de minerales raros con Ucrania, porque China acaba de cortar los minerales raros para acá, para Estados Unidos, que se necesitan para los microprocesadores y la industria armamentista, pues tendríamos una nueva vía de aprovisionamiento de los minerales raros. El aguantar la respiración, yo creo que Estados Unidos le puede ganar la batalla a China. Ahora, si Estados Unidos se duerme y pasan estos 6 u 8 meses y desaprovecha esta ventana, entonces sí los chinos pueden ganar la batalla en el pulso geopolítico. Está muy bueno esto. Yo creo que este gobierno entiende que esta es una carrera contra el tiempo. Sí, contra el tiempo. Es una carrera contra el tiempo. El gobierno tiene que hacer todo esto muy rápido porque uno no hace un nuevo orden mundial de un día para el siguiente. Mismo el orden mundial que tuvimos hasta ahora, si bien yo creo que hubo un service muy importante desde la caída de la Unión Soviética hasta la crisis de 2008-2009, pero básicamente fue el orden mundial que salió de la Segunda Guerra Mundial. Aquel orden fue a los cañonazos y devastando todo el mundo. Era muy fácil instalar un nuevo orden después de 6 años de conflicto y con todas las ciudades convertidas en escombros. Hoy en día estamos tratando de introducir un nuevo orden mundial que reemplaza el otro, ¿no? Un nuevo orden de comercio y económico, geopolítico. Ayer me estaba acordando de Pangea, del proceso donde todos los continentes eran uno solo en el mundo y después los procesos geológicos fueron llevando a los actuales continentes. Básicamente eso es lo que está pasando ahora a nivel global, con la diferencia de que esto tiene que ocurrir en democracia muy rápido, sin tirar tiros, sin destruir todo, y como usted dijo, en pocos meses, porque además, lamentablemente, en Estados Unidos son demasiadas las fuerzas que operan en sentido contrario. Los ciudadanos son los únicos, por decirlo, la masa de ciudadanos, son los únicos que parecen entender lo que realmente está pasando. Porque al presidente Trump lo votaron masivamente, incluso en los 7 swing states, para que haga lo que está haciendo. Bueno, porque fíjese, aquí entramos en otro tema que no vamos ahora a plantear como análisis, porque realmente ni tenemos el tiempo, esto es algo hasta la medianoche, pero los que han estado corriendo la política exterior de los Estados Unidos hasta la llegada de Trump, y luego la llegada de Trump tuvo un abrupto intervalo por los 4 años de Biden, pero de la llegada de Trump para atrás, Obama, Bush hijo, Clinton, Bush padre, toda esa gente han estado, porque el artífice del nuevo orden mundial es George Bush padre. Fue el primero que habló del nuevo orden mundial. Este es el hombre que acuñó esa frase. Luego vino Clinton, y Clinton fue el que fomentó la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio. O sea, estas son las personas que han estado en contubernio con la trilateral, con el Consejo de Relaciones Exteriores, con el Club de París, con el nuevo orden mundial. Trump llega. Trump en el fondo es un nacionalista pragmático. Y miró la situación del país y dijo, es insostenible. Además está bien asesorado, tiene amigos como el señor Musk que le han dicho, ningún país, ningún imperio puede tener 37 trillones de deuda y mañana 40 y luego 45 y 46 y sobrevivir. Ustedes van a la bancarrota más tarde o más temprano que más tarde. Y por lo tanto tienen que hacer algo abrupto
radical. Y es lo que estamos viendo en este momento. Yo creo que Trump viene a romper con el nuevo orden mundial, viene a romper con el globalismo mundial y se ha dado cuenta de que China es una amenaza tan grande. Le han dicho que China va a una guerra por Taiwán en los próximos 4 o 5 años y la única forma de evitar la guerra no es metiéndole más armamento a Taiwán o metiéndole 13 portaaviones en el mar de China. No, es quitándole a China su capacidad de maniobra, cortándole las alas a la cotorra para que no pueda volar, y es lo que está haciendo en este momento, tratando de ver cómo a través de estos aranceles crea alianzas estratégicas comerciales con otros países, los aparta del círculo chino y aísla a China. Y bueno, China quedará tal vez con Venezuela, con Irán, con Corea del Norte, con una serie de países que ideológicamente son aliados, pero que económicamente no representan gran cosa. Mire, yo me conformaría a esta altura. Yo creo que a veces, por desgracia, uno se toman algunas enfermedades que se las toma un poco demasiado tarde y salvan al enfermo, pero lamentablemente hay que extirpar, digamos, amputar demasiado tejido. Por eso, bueno, lo salvan, bueno, en buena hora, pero queda con secuelas permanentes. Yo me pregunto, eso me parece que, por lo menos yo confieso que se me escapa, pero desde el instinto me parece que es un poco demasiado tarde para evitarlo de China con Taiwán. Es decir, a mí me parece que sería suficiente con lograr que China deje de debilitar a la economía y a Estados Unidos como país, que deje de meterse en el patio trasero. Recién usted mencionaba el tema Panamá, le estaba manejando el canal. Canadá, le digo, los vehículos eléctricos, por ejemplo, de China, no sé, hay una marca, todo el mundo acá conoce a Tesla por el señor Musk y todo esto, pero Tesla ha perdido el liderazgo de vehículos eléctricos a nivel mundial a manos de la empresa. ¿Los chinos lo hacen más barato? China BYD, más barato, y además producen el 70% casi de las baterías de litio mundiales para esos vehículos. De hecho, el señor Musk las tiene que comprar en China. Pero también. fíjense la miopía que hemos tenido nosotros en el gobierno anterior. El oleoducto XL, que iba a traer petróleo crudo de Canadá, pesado, para ser refinado acá en el Golfo de México, nos daba un petróleo bueno cuando estuviera refinado y nos daba la oportunidad de que ese petróleo viniera, en vez de por carretera, por camiones y demás, que es mucho más costoso y tiene mucho más el peligro de un accidente y un derrame, viniera por un oleoducto. Y le negaba a los chinos la capacidad de comprar ese petróleo en el mercado mundial. Llega Biden y el primer día que entró a la Casa Blanca canceló el oleoducto. Bueno, pues los canadienses tienen el petróleo, lo tienen que vender al mejor postor, y resulta que los canadienses ahora, como no hay oleoducto, pues se lo están vendiendo a China. Fíjense la miopía tan grande. En vez de tener a Canadá del lado nuestro, tener el petróleo del lado nuestro, negarle a los chinos la venta de ese petróleo porque lo íbamos a refinar nosotros, lo íbamos a controlar nosotros con los canadienses. Ahora resulta que ese oleoducto quedó inconcluso. Yo no sé si en este momento se pueda volver a construir, porque muchas de estas cosas requieren de una serie de tecnologías que con el paso de 4 años se dañen. Y además volvemos con lo mismo que decíamos con usted antes. ¿Qué pasa dentro de 4 años? Porque políticas muy cortas. Políticas muy cortas, y en este sentido digo, desafortunadamente ellos han tomado ventaja. Han tomado ventaja de estas que no son debilidades, son características. Creo que los chinos han sido tan hábiles que han... Mire, yo a veces pienso en el capitalismo, ¿no? Que es algo que tiene 500 años aproximadamente, ¿no? Desde la época... Empezó con unos que les llamaban los fisiócratas, que describían el funcionamiento de los circuitos económicos como... si fuera de orgánico, del cuerpo. Como algo orgánico, ¿no? Hay cosas que se pueden mantener vigentes, y después ha habido mucho desarrollo posterior. Pero si hay algo que yo puedo resumir del capitalismo, y que hace por eso que el comunismo fracasó como fracasó, y en donde va fracasa y hace un desastre con el bienestar de los pueblos, es que el capitalismo ha logrado meter algunos rasgos de la personalidad humana, que si usted quiere hasta arrancan en la Biblia, en Sodoma y Gomorra se veían, pero en este caso me refiero a la ambición y a la codicia. El capitalismo ha logrado producir un sistema de incentivos, Agustín, que hace que a todo eso lo encausa de tal manera de producir más bienes y más servicios para el progreso de la humanidad.
Entonces, en los últimos 500 años hemos producido alimentos para todos, tenemos carros, tenemos tecnología, tenemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de señores que mientras más plata ganan, más plata quieren y entonces siguen produciendo más. Pero creo que los chinos se han aprovechado de esos desvíos y la globalización. Yo creo que la globalización financiera, especialmente la globalización salvaje, Agustín, la que viene con Obama, la que viene post-crisis de 2008-2009, es una globalización que se come a las entidades financieras que estaban supervisadas por la Fed, que fracasan muchas, Lehman Brothers, una de ellas. BlackRock. Y surgen estos que en realidad ya estaban, ¿sabe? Hace poco estaban agazapados hace poco, y hambrientos y se han tragado a media fauna. Ahora, hoy deben ser la segunda, tercera economía del mundo en cantidad de recursos que mueven. BlackRock mueve trillones al día. Trillones al día. Y fíjese usted que no están regulados por naciones. No, ellos regulan a las naciones. Un poder transnacional. Sí, señor. Usted pregúntese por qué la señora Liz Truss, la británica, fue la primer ministra de mandato más breve de la historia del Imperio Británico. ¿Cuántos años tiene el Imperio Británico? Que eligiendo siendo una monarquía con elección de autoridades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se le ocurrió querer hacer una política que lo que hacía era hacer recortes, comprometía el frente fiscal y como los señores viven... Le pisó los pies a los señores del nuevo orden mundial y del globalismo y ellos la troncharon. La liquidaron enseguida y eso que murió la reina en el medio y Inglaterra estuvo parada como 10 días, si no hubiera durado 2 semanas. Ahora, le quiero decir esto, ellos han sido los agentes y hoy siguen siéndolo que se han llevado la producción, los empleos de los norteamericanos. Pero claro afuera. Que sí, claro. Porque yo veía hace poco unos indicadores. El salario mínimo por hora en el territorio de los Estados Unidos es 7,25. Florida tiene una ley más alta, creo que es 10 el mínimo la hora. Mínimo, no el real. Eso es el mínimo. Bueno, el mínimo en México es $6 el día. Es decir, en pesos mexicanos traducido a dólares. En China debe ser menor. China ha mejorado mucho los ingresos últimamente, pero la realidad es que en China, hace poco estaba viendo algo que también salía en New York Times, que decía hay un punto que es muy fuerte. Cuando una compañía americana va a producir en China, resulta que usted tiene que adecuarse. Sí, yo voy a invertir en China, entonces voy a producir empleos. Sí, pero tenés que producir y vender de acuerdo a las normas del Partido Comunista Chino. Por ejemplo, fabricantes de los juegos video games, que es muy fuerte Estados Unidos en esto, bueno, tienen que producir una versión en China menos violenta, más educativa. Y que por supuesto no tienen acceso, si usted está para navegar, no tiene acceso a un montón de cosas. El TikTok de aquí no es el mismo de allá. No es el mismo de allá, o sea, están baneados de un montón de cosas. Sí. Ahora, cuando una compañía china viene a producir, a hacer lo mismo, venía a Estados Unidos, no tenía restricciones de ningún tipo. Y el Partido Comunista Chino tiene una capacidad de obligar a las personas a hacer lo que ellos quieren que hagan y no lo que las personas quisieran hacer, que Estados Unidos no tiene. Entonces, es muy difícil competir con esa suerte de dumping sociopolítico que tienen los chinos. Además, doctor, usted y yo vamos a poner mañana aquí cualquier tipo de fábrica, para fabricar lo que usted quiera, para fabricar palos de golf o para fabricar alpargatas. Y solamente con las regulaciones ambientales de los estados y del gobierno federal nos vamos a echar un par de años en lograr fabricar el primer palo o la primera alpargata, porque vamos a estar 2 años nada más que para cumplir con la permisología. Si vamos a China, en las próximas 3 semanas, si tenemos el capital, ya estamos fabricando, porque ahí se limpian los pies con la cuestión del medio ambiente. Mire, cuando fue el tema del coronavirus, ellos dieron de baja, en algo así como 30 días, dieron de baja 115 millones de líneas de telefonía celular en la región donde estaba el epicentro de la pandemia. O sea, obviamente les impidieron comunicación para que no trascendiera afuera. Exactamente. Y Shanghái, que el núcleo estuvo, de hecho, digamos, aislaron Shanghái. Estados Unidos no puede hacer eso. No, si el presidente de los Estados Unidos ordena que le quiten la telefonía celular a una ciudad como Miami, al día siguiente lo linchan. Al día siguiente lo destituyen. Y fíjese usted, hoy, por ejemplo, recién venía para acá el señor Powell. El señor Powell es el titular de la Reserva Federal. Es un abogado que es titular de la Reserva Federal. Un abogado respetable, quiero reconocer. Pero, cuando vino la administración Biden, dijo primero que no iba a haber inflación.
Después dijo que iba a ser un fenómeno temporal, pasajero. Después dijo, es decir, le erró en absolutamente todo. ¿Y qué ha salido ahora a decir? Que está muy complicada la gestión de la Fed a causa de que los aranceles de Trump están trayendo incertidumbre y pueden hacer caer el empleo y producir trastornos económicos. Eso acaba de decir Powell hace un rato. Sí. La verdad que lo vi en Financial Times. A la lo viene diciendo desde la semana pasada. Bueno, ahora, quiere decir que ¿por qué no prueba un chino de ir a decir si le gusta la política? Yo le voy a contar algo. Porque esa misma noche lo desaparecen. Claro, mire. Lo tiran de un helicóptero. Cuando fue la época justamente de pandemia, el señor Xi Jinping tomó medidas, por ejemplo, para pinchar una burbuja que había en China, que era la burbuja inmobiliaria. La de Evergrande. Bueno, y cayó el índice por acá lo tenía, Hang Seng, cayó 1/3 aproximadamente de nivel en esa época. Ahora, en esa época, durante ese tiempo que Xi Jinping estaba él mismo pinchando su propia burbuja, Standard & Poor's 500 subió 60%. O sea, los mismos chinos indujeron una caída de su índice por pinchamiento de burbuja, mientras que en Estados Unidos creció 60%. En parte por la burbuja. Había una burbuja tecnológica, esto lo estábamos hablando, digamos, en un programa competencia suya, que siempre hacemos el año pasado, es decir, cuidado con el tema tecnológico, porque hay algunos papeles como los de Nvidia. Están hiperinflados. Que estaban con burbuja. Sí. Había proyectos estratégicos que estaban retrasados y Agustín, cuando aparece DeepSeek, yo le puedo asegurar que al día de hoy, el sector de inteligencia artificial de los Estados Unidos vinculado a la parte tecnológica no se ha terminado de recuperar del impacto de DeepSeek, porque está mostrando que el modelo de inteligencia artificial que usan las empresas americanas podría necesitar fuertes ajustes. Quiero decir, de que acá hacen un escándalo, veo los indicadores rojos y todos los colegas suyos por todos lados, catástrofe, asumió Trump y los mercados perdieron el 10%, pero es que primero estamos en la generación de un nuevo orden mundial. En segundo lugar, estábamos con algunas burbujas que necesitamos pincharlas. Ahora, los adversarios, cuando tienen que pinchar su burbuja para volver a pisar terreno firme, las pinchan y no anda un señor como el señor Powell, ni todos sus colegas que andan diciendo, o los economistas que, permítanme que les diga esto, ¿no? Pero usted sabe, son personas que saben, de hecho, saben tanto, muchísimo más que yo. Pero ¿sabe cuál es el tema? Hay que ser conscientes, señores, por mucho que sepan y por mucho PhD que tengan. Todos hemos sido formados en una especie de estanque geopolítico de calma chicha, le dicen al sur. Calma chicha, parece un espejo, no sopla viento, el agua parece que fuera un espejo. Porque desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora los trastornos que ocurrieron fueron de menor cuantía. Ahora estamos poniendo el mundo patas para arriba y muchas de las herramientas que hemos estado viendo no sirven. O no puedo proyectar comportamientos futuros en base a un pasado que está cambiando. Otra de las cosas es que hay que ser menos soberbios. Los señores que trazaron el mundo de bienestar, donde los Estados Unidos se consagraron como la principal potencia mundial, que todavía es hoy a pesar de Biden, señores, no sabían nada de economía. ¿Quién les ha dicho que tenés que ser PhD en economía para saber lo que el mundo necesita? ¿Acaso Stalin? ¿Saben qué era PhD Stalin? En asesinatos, porque fue el mayor criminal de la historia mundial. Churchill era PhD en whisky. El señor Roosevelt, bueno, no sé exactamente, pero no era un economista experto. No, pero mire, ni el dueño de Amazon, ni el dueño de Tesla, ni el señor Larry Fink de BlackRock son economistas. Claro, entonces digo... Son visionarios. Sean prudentes, hay que ser prudentes, hay que decir, señores, estamos en un mundo de incertidumbre y este señor Trump está teniendo la valentía, que ya lo hizo en su primer mandato, está teniendo la valentía de venir y patear el tablero y decir, por este camino Estados Unidos desaparece. Pero los señores actores de la globalización financiera, ¿sabe qué? Por ese mismo tema de la codicia, que yo creo que hay una manipulación de los enemigos de Estados Unidos detrás de esto, solamente ven las ganancias de mañana. Esto mismo pasó cuando, creo que lo hablamos con usted también y con su colega acá, esto mismo pasó cuando
Japón atacó Pearl Harbor. Resulta que a los señores de Wall Street no les gustó. Agustín, no les gustó. A los señores de Wall Street no querían ir a la guerra, ni con Alemania tampoco. Ni con Alemania tampoco. Entonces, los señores de Wall Street, ¿sabe qué hay que decir? Japón me atacó, Pearl Harbor me mató 4.000 personas y me hundió y me atacó traición. Ah, pero para que Wall Street no se ponga nervioso, pongamos la otra mejilla, no hagamos nada, llamemos a una mesa de diálogo, no le declaremos la guerra a Japón. Eso es Wall Street. Mire, doctor, para concluir, hasta la llegada de Trump al poder el día 20 de enero, los Estados Unidos eran un avión 747 en picada. Así es. En picada. En picada. Más tarde o más temprano iban a estrellarse. Así es. Y para sacar a un avión de picada hay que hacer varias cosas. Primero, hay que mirar si el lastre que lleva adentro innecesario de carga se puede tirar al vacío por la puerta de atrás. Y el lastre de carga es que nosotros tenemos miles, cientos de miles de millones de dólares de gasto que es totalmente innecesario. Así es. Pagándole Social Security a un anciano que tiene 220 años de edad, dándole préstamos federales garantizados a un niño de 8 meses. Eso ha salido ahora, y usted lo sabe. Sí. Bueno, hasta el día viernes pasado, el equipo de Doge, de Elon Musk, ha logrado ahorros por $150,000 millones de dólares. 155 hace un ratito. Ok, 155. Me alegro que me haya puesto al día. 155. $990 por taxpayer. Exactamente. Ahora, si como se espera, ese grupo de Musk en el transcurso de un año logra $1 trillón. Bien. Por concepto de la desigualdad arancelaria, se logran otros $700,000 millones de dólares. $1 trillón, $700,000 millones de dólares. Y ahora hay que refinanciar 9 trillones de la deuda acumulada del gobierno. Hay que refinanciarlos antes del 31 de diciembre. Cada punto de interés representa al gobierno en gastos hipotecarios o en gastos de pagarés que hay que pagar, 100,000 millones. Un punto de interés, 100,000 millones, 2 puntos, 200,000 millones, 3 puntos, 300,000 millones. Si con una corrección forzosa o forzada de la bolsa de valores como está teniendo lugar, mucho de ese dinero se traslada al mercado de bonos y bajan los intereses de los mercados de bonos, cuando se refinancian esos 9 trillones de dólares, el gobierno americano se va a ahorrar cerca de 300,000 millones de dólares en intereses a mediano, corto y largo plazo. $1 trillón que venga por el ahorro de Musk, 700,000 millones que se recolecten por las tarifas arancelarias y 300,000 de ahorros en los intereses. Tenemos los 2 trillones de dólares para balancear el presupuesto federal. Es una apuesta muy arriesgada, pero si Trump la logra es la estocada perfecta, porque no ha habido un presupuesto balanceado desde la primera presidencia de Clinton. Y este país no se puede permitir el lujo de seguir endeudándose brutalmente. Bueno, obviamente que eso sería sería extraordinario. De todas maneras, en la posición de liderazgo que Estados Unidos tiene, yo no veo mal que tenga una pequeña necesidad de financiamiento. Lo que ocurre... Una pequeña. Razonable. Lo que ocurre es que esto no... ciertamente, digamos, Agustín, quisiera creer, yo no creo que los ahorros de Doge pueden llegar ni siquiera a acercarse a $1 trillón. Yo sí creo que podrían acercarse a $1 trillón en el combo de todas las cosas. Es decir, yo creo que los aranceles van a terminar dando algo así como 400 billion, como más o menos 50 billion. Me parece que lo de Doge puede resultar en 250 billion, pero de todas maneras es relevante, es macroeconómicamente ya relevante. Y yo creo que la vigorización de la economía de Estados Unidos sí va a producir un ensanchamiento de la base tributaria, de la base fiscal, claro, ¿cierto? Quizá 800 billion puedan recortar, pero yo no creo que sea posible, realista, recortar tanto. Ahora, eso sí, yo haría lo mismo que está haciendo el señor Musk con el gobierno de Estados Unidos, con toda la burocracia internacional que es el símbolo del globalismo. Señor, yo reconozco que hay burócratas ilustrados ahí, muchos son profesionales valiosos, pero yo le puedo asegurar que esa máquina de impedir, yo la cerraría toda, señor Musk, vaya, cierre todo eso
Borrón y cuenta nueva. Hagamos doctor. borrón y cuenta Sí, señor. nueva en base incluso al nuevo orden mundial. Completamente Es decir, de acuerdo. Porque digo, no tiene sentido todo esto. Esto de OTAN, unido, todo esto. No, pero que además estamos financiando a toda esa gente. Por supuesto. Y luego, cuando viene un voto importante en Naciones Unidas, los que reciben miles de millones de dólares de ayuda extranjera o de ayuda militar, terminan votando en contra nuestra. Claro, por eso si usted no cambia la estructura, se arriesga a que venga otro Biden después, Sí. en algún momento. Y vuelva a echar para atrás y todo vuelva esto. para Sí. atrás. Es muy fácil, porque usted mantuvo vivo eso. Entonces yo creo que hay que matarlo. A todo ese monstruo de mil Para cabezas. que no se vuelva no vuelva a revivir. Así Si lo deja respirando, vuelve a revivir. Así es, tal cual. En el caso de China, bueno, yo creo que bueno, a ver, hablábamos de Yalta, un Yalta 2, que no sé dónde sería, espero que pueda ser en Argentina. Digo, una cumbre Buenos Aires. entre Trump, no, en Córdoba. En Córdoba. Entre Perfecto. Trump, Xi Jinping y Putin, pero que de esa cumbre pueda surgir una nueva era de varias décadas para la humanidad, donde nos podamos entender y respetarnos. Porque la realidad es que lo de China no es respeto. Ellos resuelven su problema de sus 1.500 millones de habitantes y su partido comunista chino, pero lo hace a expensas de ustedes, de sus nietos, de sus hijos y de los demás países. Así es. Doctor, muchísimas gracias por haber venido acá No, a gracias nuestro a usted. estudio. Un gran placer poder conversar con usted, intercambiar estas ideas y aprender. No, yo soy el que aprendo. No, Dios mío, no. Yo por empezar, digamos, necesito pedir disculpas a veces me entusiasmo mucho con estos temas porque sé que estoy como un poco, podemos decir, excitado de que estamos viviendo un momento refundacional en el mundo. Estamos viviendo algo. Yo en mi vida física acá en Estados Unidos llevo 51 años, no lo había visto. Y yo no niego que pueda parecer que algunas de las cosas que están ocurriendo en un gobierno podría hacerlas mejor, pero yo digo, miren que lo que están haciendo es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y no hay experiencia, no hay en ningún lugar el curso, aprenda a cambiar el mundo en 10 días. No hay un marco de didáctico, no hay un manual de referencia, una enciclopedia, ¿no? Así es. Esto es completamente inédito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.